más cómoda así. Sí. A ver, perdonad, que tengo aquí un lío de datos. Bueno, buenas tardes a todos los asistentes, muchas gracias a todos los amigos, conocidos y personas interesadas en la moda circular y en todo este plantel de mujeres empresarias, innovadoras, artesanas con las que estoy. Yo soy Maripil Robles, la moderadora, y voy a presentar a mi acompañante. Tengo que disculpar a Valentina de Abate, que por un problema de salud puntual no ha podido acompañarnos y se disculpa con todos ustedes también. Bueno, por aquí tengo a Caterina Pañeda Galán, que es cofundadora de Oteiza, aunque sé que mucha gente las conoceréis. Quiero contar más detalles de su proyecto, que son los que de verdad han resultado más interesantes para contar con ella en esta mesa. Oteiza es una firma española de moda masculina que está fundada en 2011 por Paul García de Oteiza y Caterina Pañeda. Este dúo de diseñadores madrileños decidió cambiar su rumbo de la economía y la traducción para reivindicar la sastrería tradicional desde su taller de Madrid. Se han convertido en uno de los mayores defensores y exponentes del hecho a medida contemporáneo, así como de un prêt-à-porter de lujo. Desde Oteiza apuestan por la calidad, la recuperación de los oficios y por hacer prendas cuya calidad trascienda incluso a diferentes generaciones. La firma Oteiza ha presentado su nueva colección con paños de lana merina española 100%, abatanados y tejidos en Salamanca, recuperando así la mejor tradición española textil. Asimismo, han logrado traer una cabaña de ovejas de lana merina negra española en peligro de extinción para dar a conocer su proyecto de ayuda a la recuperación de la especie junto con el Ministerio de Agricultura y la Asociación Española de Criadores de Merino. Muchas gracias y enhorabuena por ese gran proyecto. Muchas gracias, Maripil. Contamos también con Gemma Gómez, bienvenida Gemma, que es la fundadora y directiva ejecutiva de Slow Fashion Nets. Es una plataforma de formación y divulgación experta en moda, sostenibilidad y negocio Slow Fashion Net desde 2011. Así como también trabajan con el Directorio de Marcas de Moda Sostenible, Moda Impacto Positivo. Tras su trabajo en grandes cadenas de moda en Madrid y en institutos de tendencias de París, Gemma se decide a iniciar un sueño, una nueva manera de entender y vivir la moda desde el punto de vista para que dé respuesta a los desafíos sociales y medioambientales del siglo XXI. Ha impartido cursos en diferentes universidades y escuelas de negocio, como el Instituto de Empresa de Madrid, el Centro Europeo de Textiles Innovadores de Francia, en incubadoras como el Semillero de Moda Sustentable en México y empresas como Línea Directa en Colombia, el Corte Inglés en Madrid o Yusepo en Alicante. Slow Fashion Net es una plataforma de formación, consultoría en moda, sostenibilidad y circularidad, referente y pionera dentro del sector español de la moda sostenible, que cuenta con más de 10 años de experiencia. Fue fundada y dirigida por la consultora GEO. Además de sus cursos online, jornadas, divulgación y consultoría, tiene un propio directorio de marcas con valores desde 2017 en modaimpactopositivo.com, que está centrado en la divulgación de marcas que cuentan su trazabilidad real con transparencia. Desde 2019 cuenta también con un foro profesional de networking, donde imparte información continua con temas clave y cuyo objetivo es llevar los conocimientos aprendidos a una acción y buscar soluciones juntos para así crear una nueva cultura empresarial de hacer las cosas desde el respeto por las personas, los seres vivos y el medio ambiente. Así es. Bienvenida. Muchas gracias, Maripil. Y, como decía, por aquí tenemos a Mercedes Zubizarreta, directora creativa y cofundadora de Tubi. Bienvenida, Mercedes. Como digo, es la fundadora junto con su hermana Elena. Su formación viene de la arquitectura y el interiorismo, complementados con un máster en diseño editorial y un amor absoluto por Internet, el diseño y la comunicación. Han hecho que se ocupe de la dirección creativa y la comunicación dentro de su proyecto. En paralelo, da clases de branding y comunicación en diferentes cursos y máster, como en el IEB, Bogue College, Garrigue e ISEM. Y además ha sido ponente tanto en España como en Estados Unidos, hablando de las áreas de comunicación y marca. Tubi, para quien no lo conozcáis, es una marca fundada en 2012 en Madrid, como digo, por la hermana Elena y Mercedes,
Sus colecciones están inspiradas en los lugares que van explorando alrededor del mundo y los diseños surgen de cualquier cosa que les despierte la pasión, el amor o sus sentidos, como un paisaje, un olor o simplemente un color. Cada pieza es única porque está hecha a mano en España con los mejores artesanos y para sus clientes es más que un producto lo que adquieren. Es una experiencia, un recuerdo que viaja con ellos. La producción local, la búsqueda de los mejores materiales y el control de la producción con cantidades controladas es parte del compromiso con el planeta y con la sociedad. Cada año evalúan su huella económica para mejorar en todos los parámetros como empresa y como individuo. Enhorabuena a las tres por vuestro proyecto, muchas gracias por estar aquí, por acompañar en este proyecto. Y bueno, como sabéis, esta mesa se llama diseñadora, artesana y creadora innovadora. Aunque son perfiles muy diferentes, desde la creación hasta la formación, sí me gustaría preguntaros cómo os sentís más cómoda, cuál es el concepto o el proyecto, la línea que va más con vuestro proyecto, con diseñadora, artesana, innovadora, ¿son conceptos compatibles o no? Bueno, buenos días, gracias por invitarnos y gracias por los que estéis aquí. ¿No se me oye? Yo no sé si es Maripi o soy Sí. yo, pero se está todo el rato oyendo... Un run run ahí detrás. Pues, ¿Sí? ¿A mí se me oye o no? Mira, pues casi que entonces me lo quito y cojo el micrófono en mano, porque además, perdonad, ¿eh? Nada. Hola. Igual soy yo la que he hecho... A ver si soy yo, Maripi. Es que tú tienes aquí el cable, ¿lo tienes pillado con Sí. Bueno, ahora mismo... Vale. Bueno, de momento no suena. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias por invitarnos. Es un placer absoluto estar en el Museo del Traje, además. No puede haber un marco mejor para estas jornadas. Y gracias a los que os habéis acercado a estas jornadas. Bueno, en relación a las definiciones, a mí la verdad que particularmente, y a Paul también, que él diría lo mismo, no nos gusta definirnos. Artesanos, nosotros empezamos recuperando un poco la sastrería, cambiamos de tercio en el 2011. Sí que es verdad que teníamos ancestralmente, pues mi abuelo y mi bisabuelo eran sastres y el padre de Paul estaba muy relacionado con la lana merino, que de hecho también hemos hecho un proyecto muy bonito. Y bueno, tenía sentido que recuperáramos ese oficio que teníamos en el ADN, pero traído a la actualidad pues con un prisma más vanguardista y con bueno, pues, el mismo know-how, pero con otra visión. Y bueno, pues sí que estudiamos sastrería, en ese aspecto sí que de alguna manera nos quisimos introducirnos en la artesanía de la sastrería, pero es un oficio que, como todos, requiere 10 años de oficio, entonces en ningún momento podría llamarme sastre ni quisiera. Y luego tampoco estudiamos diseño, entonces nos sentimos ambos outsiders completamente, pero bueno, sí que somos amantes absolutos de los oficios y de la artesanía y sobre todo de la alta artesanía española, que está, bueno, pues que todo el mundo conoce, que todo el mundo incluso emplea para sus marcas de moda y demás, y que creo que está en alza y que realmente es el altavoz que tenemos que proyectar mundialmente, y que realmente hay un movimiento de la alta artesanía española, o la haute artesanía española, como diría Paul, porque tenemos una alta artesanía. Y bueno, pues sí soy partícipe de una manera externa o fomentadora, pero bueno, me alegra mucho de poder tenerla de primera mano, aunque no sea yo con mis propias manos la que no me siento artesana 100%, pero sí muy implicada, y eso me gusta. No he respondido muy bien a la pregunta, pero bueno. Bueno, participar, Sí, apoyar sí, y sí. promover la artesanía también es Sí. parte de Claro, ello. es otro foco, ¿no? No, totalmente. Es que además es muy necesario, ¿no? Yo me meto aquí, ¿no? Pero, Claro. pero es que es verdad, ¿no? Sí, porque la persona... Yo tengo la suerte también de estar rodeada pues, con gente tan potente, ¿no? En artesanía como son estas dos empresas, y es verdad que si no tienen esos focos, esos altavoces, tampoco llegan. O sea, que yo creo que el papel es fundamental también, ¿no? De eso. Genial. Entonces, Mercedes, para ti que vienes más de, o sea, Gemma, que vienes más de la formación, etcétera, ¿a ti qué te gusta más definirte, aparte de formadora, apostar por la innovación, la sostenibilidad? ¿Qué línea le da a seguir a
en los programas en los que participas. Vale, bueno, pues yo os cuento un poquito. Yo en principio era diseñadora, estuve trabajando en París 6 años, dentro de un instituto de tendencias y luego aquí en 2 grandes cadenas. Y bueno, pues fueron los viajes a Asia los que me hicieron darme cuenta, ¿no?, pues de lo insostenible, ¿no?, que era la profesión que tanto amaba, porque realmente yo como diseñadora me lo pasaba muy bien, tengo que decir. Y bueno, pues eso me hizo, lo primero, decir, yo no quiero formar parte de esto, no quiero ser un eslabón más, porque al final, si eres un profesional y estás trabajando dentro de ese sistema, pues estás apoyándolo, ¿no? Y dije, bueno, ¿y yo qué puedo hacer? Lo primero me salí, porque llegó un momento, no fue un día a la mañana, fue una cosa de decir, yo de esto no quiero formar parte, me salgo y a ver qué hago. Y en principio empecé un proyecto que nunca hablo de él porque fue muy pequeñito, pero luego es porque siempre además veía que me faltaba contar todo lo que yo había visto. Pues los ríos con agua turbia, con agua de colores, la espuma de los ríos, tal y cual. Yo que sé, un compañero, porque íbamos en grupo, ¿no?, y un compañero que te dice, si puedes evitar ir a esta fábrica, no vayas porque hay niños trabajando, ¿no? Y tú dices, Dios mío, y eso te va haciendo atar hilos, ¿no? Y cuando yo venía, ¿no?, y empezaba a investigar, pues, porque en ese momento además estamos hablando pues, de hace como unos 15 años, ¿no? Cuando metías moda sostenible no había nada. En inglés sí, pero en español no había nada, ¿no? Y bueno, pues empecé a investigar y sí que ya en un momento quise empezar mi marca de moda sostenible. Pero me daba cuenta de que, jolín, todo eso que a mí me había costado tanto llegar a entender, a la gente normal le iba a costar lo mismo. Y dije, bueno, pues igual tengo que pegar un rumbo y no tanto pues empezar a hacer otra marca más, sino ayudar a las que lo están haciendo a hacerlo más rápido, ¿no? Y bueno, pues así surgió Slow Fashion Next con formación. En esta casa también empezamos en 2012 a hacer nuestras jornadas de moda sostenible, que hicimos hasta el 2019, así es que para mí aquí es estar un poco como en casa, hay que decir. Y bueno, pues a eso nos hemos dedicado, divulgar mucho, formar. Y cuando hablamos de sostenibilidad es que realmente la formación es de base, porque muchas veces, incluso queriendo hacer las cosas bien, la gente no lo hace bien porque no sabe. Entonces, tener uno, y la sostenibilidad es muy amplia, yo estoy aprendiendo todos los días, porque además tiras de un hilo y tiene que ver, como todo está interrelacionado, pues tú tiras de un hilo, nunca mejor dicho, ¿no? Y detrás de un hilo es que hay un montón de empresas, ¿no? Pues la que corta el producto, pero primero estaba la que hacía el tejido, antes de eso la que había terminado los acabados, antes de eso la del hilo, antes de eso la de la materia. Entonces, claro, pues empezar a entender todo ese sistema, cómo funciona y los impactos que se generan en cada una de esas etapas, ¿no?, incluso hasta el final del ciclo de vida, pues yo creo que es importante para luego hacer las cosas bien. Sí, desde luego. No sé. ¿No? Pues igual nos pasamos. ¿A Mercedes no la escucháis? Yo creo que no, ¿no? Vale. Pues en nuestro caso. Para la empresa se lo escuchaba muy bien. Sí. Vale. Pues la verdad es que nosotros desde el principio la idea de sostenibilidad yo creo que ha estado dentro del proyecto, pero una sostenibilidad práctica. O sea, desde el primer minuto nosotros cuando quisimos hacer el primer bolso, a mí no se me ocurrió ir a hacerlo a Asia, por ejemplo. Yo lo que busqué es qué es lo que estaba más cerca. Al final, sostenibilidad tiene muchísimas patas diferentes, no solamente es el tejido que eliges, sino también el CO2 que gastas en traer ese producto desde el otro lado del mundo. Entonces, desde el principio nosotros vimos que teníamos como que participar de algo que fuera en nuestro mismo país y nos parecía que era algo como que nos retroalimentaba. Desde la España vaciada, por ejemplo, a gente que se había quedado sin trabajo con la crisis. Entonces, desde el primer momento nos obsesionamos, y es algo que seguimos haciendo en Zubi, en que todo se fabrique en España y lo más cerca posible del punto en el que se vende. Entonces, lo que iniciamos fue una búsqueda, muchas veces infructuosa, hay que reconocerlo, o sea, hay cosas que no puedes lanzar porque no encuentras el proveedor, no existe, y entonces en esos casos, en vez de empeñarnos en hacer algo, lo que somos es muy prácticas y decidimos que no se hace.
Y intentamos que con los artesanos que tenemos, con las costureras y con todo, sacarles el mayor partido y que ellos crezcan. Y que entonces esa sostenibilidad y esa artesanía un poco más, en nuestro caso, industrial, porque sí creemos que existe una artesanía que puede ser industrial, o sea, el que haya 50 costureras cosiendo en el mismo sitio, al final no es un artesano en un taller, es una empresa que pueden formar más y dar trabajo a muchísima más gente. Entonces, estamos como muy obsesionadas con eso y muy obsesionadas con apoyar, como tú decías, a gente que ya lo está haciendo y nosotros podemos poner ese granito de arena. Quizás esa es como nuestra labor desde Zubi y nuestra labor para crecer nosotras y crecer con ellos. ¿Qué creéis que puede ser más freno de la sostenibilidad, la circularidad? ¿La falta de rentabilidad o la falta de formación, de saber cómo hacerlo? ¿Qué creéis que tiene que ayudar más para que funcione este tipo de proyectos? Sí. Bueno, yo creo que lo que se tiene que transformar directamente es el sistema, porque y lo hemos hecho todos, o sea, todos tenemos nuestra parte, ¿no?, de responsabilidad. Al final es un sistema que ha ido creciendo en el sentido de que cada vez más producto, más barato, con costes externalizados. Lo que hay que empezar es a internalizar esos costes, más valor, menos producto, no tener que estar cambiando. Claro, cuando dicen la moda sostenible es cara, no, perdona, es que el moda convencional no está internalizando ciertos costes, ¿vale? Entonces, comparando, tú puedes pensar que es cara, pero es que la moda sostenible además no tiene una economía de escala, con lo cual sale mucho más caro, pues precisamente por eso, ¿no? Y lo que yo creo que hay que hacer es no pensar que tenemos que comprarnos 10 productos todos los meses, ¿no? Que si te compras uno de calidad, bueno, me encantaría tener, por ejemplo, un producto, ¿no? Yo creo que es un poco el camino. Sí, no, eso es un poco al final, consumir menos, de más calidad, y yo creo que esto es un sistema que tiene que evolucionar bidireccionalmente. No se nos oye. Perdonad, vaya lío. Menos mal que no cantamos, que no es un concierto. O sea, creo que lo que decía es que por supuesto que hay que educar al sistema, pero también al público, ¿no? O sea, al final esto es una cosa direccional. De nada sirve que las empresas se dejen los cuernos, la piel y lo que sea en hacer un sistema sostenible, circular, en todos los aspectos, si al final el público no consume ese producto, porque al final es que son empresas, o sea, lo más importante es lo que se venda. O sea, ¿cuántos diseñadores hay que hacen que si es súper ecológico, que si todo mi proceso es sostenible, que si cojo costureras de aquí, pues señoras que están al lado, como tú comentabas, y luego no se venden esas prendas? Entonces, al final, ¿qué sostenible es eso si encima no se vende y está muerto de risa? O sea, eso es tan insostenible como lo que no tiene procesos sostenibles, ¿no? Entonces, o sea, es un cambio lento. Lo importante es que estemos empezando ese cambio, que todos los agentes que participen en ese cambio estén concienciados y que la sociedad evolucione, y está evolucionando. Nosotros es verdad que estamos enfocados al lujo. Nuestros productos, que como comentaba Maripi también en nuestra introducción, son productos que incluso sobreviven generacionalmente porque los tejidos que empleamos y sus procesos de costura pues son de una calidad suprema. Entonces, quitando la polilla, que es nuestro enemigo máximo, sobreviven, pues se transmiten a los padres, a sus hijos y demás. Entonces, bueno, pues son prendas, algunas muy caras. Yo entiendo que no todo el mundo se las puede permitir, pero bueno, también es verdad que no sé qué porcentaje de gente tiene un iPhone 13, 12, 11, 10 u 8 que puede costar como un traje. O sea, al final también es donde pones un poco la balanza, ¿no? Creo que también se están haciendo acciones para poder ayudar a que las compras, pues si no te puedes permitir comprarte un traje de X, poderlo a lo mejor fraccionar, igual que el iPhone te lo puedes comprar y puedes fraccionar absolutamente todo. Pero creo que al final tenemos que darnos cuenta que esto es algo global de tanto consumidor como empresa, y que lo más importante es que al final son empresas, o sea, que realmente tiene que ser coherente, se tiene que vender y hacerlo lo mejor posible, pero que se venda, porque si no se vende
Y es que hay muchos diseñadores que los pobres se dejan la piel y luego no venden nada. Es que están ellos sufragando Entonces, ese momento de educar al consumidor. Y es realmente difícil. Gemma, a ti te quería preguntar, esta comunicación que es necesaria y esta formación que da para empresas, ¿es para que la empresa sepa comunicar? El valor diferencial. Porque si eso tú, porque aquí también hay un poco pues la cosa de que ahora se ha puesto de moda, ¿no? Y ahora vamos todos a subirnos al carro, ¿no? Y tal, ¿no? Y la gente que realmente, es que además lo notas, o sea, lo ves cuando la gente está hablando, ¿no? Desde dónde habla. Entonces, yo creo que eso es también muy importante porque cuando tú realmente lo tienes interiorizado te cuesta mucho menos. Y sí, desde luego, o sea, hacer bien las cosas, pero luego aprender a comunicarlas, entender cómo los consumidores se relacionan con el producto, cuál es su experiencia de usuario para que, como se dice en comunicación, bueno, en eso sois más expertas que yo no, pero bueno, sí que es verdad que en comunicación se dice lo de las miguitas de pan, ¿no? Cómo esas miguitas de pan, ¿no?, les pueden ir llevando a entender justamente el valor de ese producto, ¿no?, para que luego puedan invertir, porque yo creo que cuando tú compras este tipo de moda, creo que hay que pasar de ese concepto de comprar moda a invertir. A mí, por ejemplo, te estaba escuchando, ¿no?, y yo pensaba, jolín, de la ropa que tenemos en los armarios, ¿cuánta de ella queremos querer en nuestras hijas? Ahí lo dejo, ¿sabes? Yo creo que ese también es un poco el camino. Mercedes, mira, sí, entre vosotras os vaya a pasar ese micro y vale. yo me quedo parece que es el plan. O sea, yo creo que hemos vivido un siglo XX en el cual la gente, el poder comprar cosas y poseer cosas, es algo que si tenías dinero tenías que hacerlo. Y ha habido como una locura consumista, yo creo que ha llegado hasta el siglo XXI. Pero yo creo que estamos entrando ahora en una era de conciencia. Y yo creo que además lo que ha pasado en los últimos años, tanto por el COVID, hemos empezado como a valorar otras cosas. Entonces, mucho de ese trabajo que a lo mejor habíamos hecho un poco de intentar hacer que la gente fuera más consciente de dónde venían las cosas, ponerle cara a los productores, de forma que te es mucho más difícil el decirle a alguien, eres muy caro. ¿Has visto a mi costurera? ¿Tú le vas a decir a esta señora que es cara? No puedes. Entonces, yo creo que estamos entrando en una nueva era en la cual, increíblemente, todo lo que ha pasado yo creo que nos va a ayudar a todos y en el cual yo creo que la gente lo que tiene que ser es más consciente. O sea, las compras por impulso, que eso ha sido una cosa de se lleva tal, me lo tengo que comprar y para salir el viernes. Pues quizás ahora estamos en una era más consciente, pero que eso es algo que las marcas tenemos que comunicar, además. O sea, yo creo que es una responsabilidad nuestra porque yo creo que somos agentes de cambio en esto, nosotros muy importantes. Y no podemos confiar en otros para que lo hagan. Al final hay que contar muchas cosas, porque cuando llevas una prenda, ya sea de alta costura o de alta artesanía o de artesanía normal que lo ha hecho una persona, cuando yo le digo a la gente, tú has cosido un botón y cuando te dicen, bueno, cosí una vez uno, tardé media hora, me quedó fatal y digo, imagínate coser 27. Y entonces como, debe valer muchísimo. Digo, ya solo en tiempo, para ti sería carísima esta prenda. Entonces, que la gente tenga, en vez de ir tan ligero por encima de las cosas, que profundice. Y en cuanto profundizan, ellos mismos le ponen un precio altísimo a las cosas. Porque cuando las haces tú, el precio es altísimo. Y cuando la hace otro y solamente es una imagen o algo, no lo es. Entonces, yo creo que se está acercando eso y que nosotros además pues podemos contarlo, tenemos las herramientas, tenemos las redes sociales, tenemos la fotografía, tenemos además hacerlo bonito. Y yo creo que o sea, se está viendo el cambio, si no, no existiríamos como marcas nosotros. O sea, nosotros cumplimos 10 años este año. Sí, los tres. O sea, somos marcas de 10 años y 10 años haciéndolo así y siendo rentables porque somos empresas y creciendo, sería imposible si no. Entonces, sí que hay gente y yo creo que cada vez hay más gente. No, además, cada vez, por ejemplo, nosotros notamos que cada vez viene gente más joven, por ejemplo, ahora a hacer sastrería o a hacer un prêt-à-porter inspirado en sastrería y con ese interés y por la trazabilidad, como habéis hablado, de quién lo ha hecho, de cómo se ha hecho, de las horas de trabajo que lleva,
y de lo que está comprando, porque además cada vez buscamos, o sea, esto viene ligado a otra moda que tenemos ahora, que es una moda positiva, yo creo que es la moda de la experiencia. O sea, ya vamos a un restaurante, ya no buscamos comerte un plato, o sea, ya buscamos una experiencia 360. Entonces, esto nos viene muy bien a la moda, porque realmente si puedes saber y tienes cierto interés, cierta curiosidad, que eso además hace que nazca también cierta responsabilidad, que era un poco lo que tú hablabas, pues al final esa experiencia y llevas esa prenda de otra manera, sabiendo el peso que tiene y todo el camino que lleva esa prenda, cómo se ha hecho, desde pues incluso el textil, como hablabas tú, cómo se ha comunicado, que es importante, cómo tú has podido participar de alguna manera, que en nuestro caso, bueno, hablo más de la sastrería, porque es verdad que es un viaje que permite al cliente pues también participar incluso más activamente en ese proceso. Pero realmente tienes toda razón, que somos nosotros los que tenemos que comunicar, y bueno, nosotros y también hay otros agentes, o sea, el gobierno, las escuelas, ya no solo las específicas de moda, sino también las propias escuelas, o sea, creo que bueno, afortunadamente estamos en una era de comunicación y bueno, pues obviamente es fundamental esa comunicación. Desde luego. ¿Cómo identificáis ese cambio que hay de tendencia del consumidor? ¿Viene dado en perfiles que son de la edad, que tienen más conciencia de lo que está pasando, de que es necesario ser sostenible por experiencias personales o por simplemente tiene los ojos un poco abiertos al mundo, y también porque ves tu armario lleno de ropa? O sea, ¿está pasando en perfiles más mayores? ¿O también la gente joven que se compra por primera vez, no le compran sus padres la ropa, se lo compran ellos, ese ansia de consumo no se para hasta X edad? ¿Es un cambio de la sociedad? ¿Es un cambio generacional? ¿A qué creéis que se debe? Bueno, yo sí que creo que está habiendo una evolución. Además, justamente por estos 10 años, ¿no?, monitorizando, trazando, etcétera, ha habido además como varios puntos de inflexión. Por ejemplo, el Rana Plaza, cuando se derrumbó en el 2013, pues ese fue un gran punto de inflexión en temas social, ¿no? Y ves cómo la pandemia, obviamente, en la pandemia ha habido una aceleración, igual que dicen para la digitalización, ¿no?, que ha avanzado como 6 años, para la sostenibilidad ha sido igual. Lo que pasa es que es verdad que ahora estamos en ese momento donde todo esto son conceptos, ¿no?, y hay una brecha entre lo que empezamos a entender y nuestros hábitos y nuestras acciones, ¿no? Entonces, la gente joven sí que es verdad que es la más interesada, pero luego siguen arrasando. Estamos en ese momento, sí, que cuando se vayan dando cuenta irán entendiendo lo que están haciendo, ¿no? Todavía no tienen, porque es verdad, y ahí creo que todos tenemos que ser responsables, nadie se lo ha contado, nadie les ha educado. Estamos hablando de educación, ¿no?, y de responsabilidad. Como no hay una asignatura para muchas cosas en los colegios que hable de estos temas, pero de verdad con profundidad y con seriedad. ¿Cómo les dejamos llegar? Porque además en esto, cuando empiezas a entender lo que significa el cambio climático, les estamos dejando desvalidos para lo que van a tener que afrontar, ¿vale? Entonces, bueno, yo creo que ahora mismo empiezan a entender, no está todavía 100% integrado esas acciones, pero ya saben lo que es, ¿vale? Ya empiezan. En la gente más mayor sí que es verdad que tienen un mayor poder adquisitivo, pero también es verdad que la gente más mayor está más en una zona de confort, ¿no? Entonces, sé que eso va a pasar, pero me va a tocar, y yo sigo un poco como la corriente, ¿no? Hay un psicólogo por ahí que dice que es mucho más fácil aferrarnos a nuestros pensamientos antiguos que transformarlos y empezar a crear otros nuevos, ¿no? Y como la tendencia es esa, pues es que parar ni pensar cuesta, ¿no? Y eso es un poco, yo creo, que el trabajo que tenemos que hacer todos. Sí, yo creo que entre la conversación anterior y esta ha quedado muy atado este tema y bueno, pues que haya estas jornadas también es otra parte que implica, ¿no?, que nos pone en común y que nos conciencia todavía más y que además nos escuchamos y nos retroalimentamos, que has dicho tú antes, unos a otros, ¿no? Totalmente. Yo sí que nosotros notamos lo que he comentado, que hay gente más joven que viene, que se interesa por la sastrería, por los oficios, porque pues ha habido un salto muy gordo en los 90 y en los 2000 con las marcas, ¿no? Ese nacimiento de las marcas pues venía mucho de Estados Unidos, que si pues, cuando éramos quinceañeras nosotras, ¿no? O sea, que ese
que si llevas Levi's, que si llevas no sé qué, que eso pues ha hecho mucho daño. Entonces, ahora ya afortunadamente las generaciones más jóvenes pues tienen otra conciencia y también pues hay otro tipo de movilización global, ¿no? Pero sí que los jóvenes están mucho más concienciados, los mayores porque generacionalmente los oficios los tenían más cerca, los de en medio pues quizás son los que han sufrido más esas marcas de los años 90, 2000 o 80, 2000, pero también como las grandes marcas están haciendo ese esfuerzo y estos que se dejan llevar por la corriente van a ir a esas grandes marcas, pues creo que también ese cupo puede estar cubierto. O sea que yo creo que generacionalmente vamos bien. Pues yo tengo hijos muy pequeños, pues de 2, 6 y 8, obviamente el de 2 todavía no tengo conversaciones con él, pero bueno, sí que a mis hijas de 6 y de 8 sí que las intentamos concienciar y bueno, pues obviamente para ellas tienes que buscar consumos porque son además muy trastos, como debe ser, pues más de batalla, pero siempre que intenten ser sostenibles y gracias a que estas grandes empresas están haciendo los esfuerzos, pues bueno, pues se puede suplir. Pero bueno, yo creo que sí que está más cubierto en estos 10 años, sí que creo que ha habido una evolución generacional y ha rejuvenecido este mensaje de sostenibilidad. Esa sostenibilidad que queremos impulsar para que haya mejores usos de la moda conllevará menor consumo y por lo tanto los volúmenes de venta de las empresas tendrán que redimensionarse, ¿no? Las finanzas tendrán que ser sostenibles, no puede ser que produzcamos cada vez más. ¿Estamos dispuestos a eso? Deberíamos hacer pues prendas pues como pues más no de lujo, sino pues menos prendas de mayor calidad y que te apetezca ponerte tantísimo sin necesidad de cambiar tanto y educarnos a que no es necesario cambiar tanto, ¿no? O sea, es difícil. Sí, el desafío sobre todo el mercado, sobre todo la moda femenina, porque el hombre no cambia nada, o sea, el hombre es sota, caballo y rey y tan contento, o sea, el problema lo tenemos nosotras, que queremos cambiar mucho, pero yo creo que con cosas de mayor calidad, que se hagan menos número de prendas y que salgan bien los números porque se venden menos prendas, pero con un mayor margen, pues hay un equilibrio. Yo creo que tienen un gran desafío por delante. Cuando entendemos, por ejemplo, que en España, a nivel de residuos textiles, ¿no?, más de 1 millón de toneladas de residuo textil llega a vertedero, ¿vale? Y además en vertedero, porque no es que se quede allí, es que eso se descompone, emite metano, que son gases tóxicos mucho mayores, etcétera. Es decir, que ese sistema, si queremos, y luego la calidad, eso afecta directamente a la calidad del aire que respiramos todos, ¿vale? Valdemín Gómez está ahí al lado. Entonces, si realmente queremos un sitio, ya no es solamente lo que pasa en el otro lado del mundo, es lo que pasa aquí, el e-commerce, ¿no? Black Friday, no sé si lo sabéis, pero el 50% del producto que se compra en Black Friday se devuelve. Pero qué locura estamos haciendo. Entonces, yo creo que el desafío, porque esto es como una máquina que va a 1000 por hora y el desafío es poner el freno. Entonces, yo sí que creo que se puede hacer, pero no estoy tan segura si cuando tú has estado educando durante 30 años al consumidor a la bajada de precio, ahora cuando le empieces a decir incluyo, no sé si se lo pueden contar las mismas empresas o de la misma manera, pero yo creo que o sea, es que directamente no hay otra, o sea, es que no, básicamente dice el ODS número 12, que es siempre decimos que es el de la moda y la sostenibilidad, ¿no?, producción y consumo responsable, que si para el 2050 fuéramos los 9.000 millones de seres humanos manteniendo el ritmo de vida que tenemos hoy en día, necesitaríamos 3 planetas para consumir los recursos. ¿Cuántos planetas tenemos? Que conozcamos ¿no? Pues interés tenemos de cuidarlo para que tus hijas, mi hijo, no sé si tú tienes hijos, puedan vivir en él, ¿no? O sea, es que yo creo que ese es un poco el camino también. Sí, yo creo que sí. A ver, yo creo que lo que voy a decir, no sé si queda alguien de la charla anterior aquí, pero quizás sobran grandes. Sé que no es nada positivo lo que acabo de decir, porque dan trabajo obviamente a muchísima gente, pero los pequeños lo tenemos más fácil para hacerlo, ese cambio. Los grandes, ellos van a margen de céntimo
y ese margen de céntimo es el que hace que se pueda luego, a volumen, ese céntimo se convierte en millones y esos millones son los que mantienen la empresa. Entonces es muy difícil, antes preguntaban justo después de la charla anterior, pero si tenéis el dinero y lo tenéis todo, ¿por qué no lo...? Y contestaban ahí un poco de departamento de comunicación, obviamente, pero es que es cierto, no hay tanto margen. O sea, no hay tanto margen para ellos. Creemos que hay mucho, pero no es tanto margen, porque es mucha gente. Y son muchas tiendas, y son muchas campañas, y cuando de verdad nosotros hace unos años, yo creo que fue hace un par de años que hicimos lo hicimos para un podcast, pero luego se volvió viral, de cuánto cuesta fabricar uno de nuestros bolsos y qué costes tienen directos e indirectos. Realmente la mayor cantidad de costes son indirectos, no son directos. O sea, si solo te quedas en costes directos, es claro, pues te puedo vender al precio que quieras, vamos, o sea, todo sería barato. Pero realmente, pues eso, mantener una tienda, mantener un departamento de comunicación, hacer unas fotos, todo eso tiene unos precios altísimos y que también viven de la moda. Entonces, realmente, quizás todos esos grandes tendrían que rescalarse si de verdad quieren ser sostenibles, porque realmente los pequeños estamos muy escalados y quizás nosotros nunca llegaremos a ser tan grandes. Estamos viviendo una época en la que quizás nosotros lleguemos a ser empresas con unas facturaciones limitadas, con un número de empleados limitados y que quizás eso sea lo sostenible. Y entonces nunca pensaremos en tener una empresa de 100 empleados facturando 100 millones de euros. A lo mejor nuestro objetivo, locura, es facturar 10 millones y que seamos 20 personas. A lo mejor ese es el tamaño que tienen que tener las empresas en moda para ser sostenibles. Entonces, yo lo que creo es que, volviendo a lo que estabais hablando de formar y todo eso, creo que la gente, nosotros tenemos que formarles y ellos tienen que querer formarse. O sea, en el momento en el que la moda va muy rápido, Kim Kardashian saca no sé qué y todos nos volvemos locos porque Kim Kardashian ha sacado tal y tenemos que comprarlo y hay gente que es muy rápida sacándolo a la venta, todo eso es una locura y todo eso ya es responsabilidad de la persona. O sea, yo te puedo decir, compra con cuidado, no te preocupes, que te dure muchos años, pero es que lo ha sacado Kim Kardashian y si lo llevo yo mañana todo el mundo me va a decir que soy guay. Ahí tienes que hacer un trabajo interno, tú, de estilo, que es que el que te halagan porque lleves algo que ni siquiera tú has diseñado, pues a lo mejor no tiene tampoco sentido, pero entonces hay que hacer un trabajo de autoestima que habrá que empezar desde los colegios. Más allá, o sea, vamos mucho más allá. O sea, al final la ropa es estatus y entonces la gente, antes la ropa no era estatus, era lo que sabías, lo que conocías, tu valía. Ahora es, si llevo tal, valgo más. Entonces quizás hay que ir a eso. O sea, muchas veces te das cuenta de que no puedes ir solamente contando cosas, sino que la gente a lo mejor tiene que reeducarse a sí misma, reeducar a las siguientes generaciones y decir a los niños que lo que tienes en la cabeza vale mucho más que llevar un bolso de Hermès. Por mucho que todo Internet te diga que Hermès es más guay que haberte leído el Quijote. Claro, eso es un trabajo que vamos a tener que hacer entre todos. No sé si llegaremos. Hermès es sostenible, exactamente. Bueno, Louis Vuitton. No, pero Hermès es cierto que es sostenible, además se produce todo en Europa y es un ejemplo de gran casa de moda que ha conseguido mantener una sostenibilidad y vender y ser global. ¿Podemos considerar que la artesanía es el gran brazo de la sostenibilidad o para la sostenibilidad, para ayudar y concienciar? ¿O la innovación? ¿Cómo unimos estos conceptos? A mí me encantaría que fuera la artesanía. A ver, yo creo... Lo que sí que es verdad que unida quizás justamente esa innovación. Por ejemplo, Esto conozco... industrial, como comentabas tú. Sí, es que igual es un poco ahí, ¿no? Parece Porque que hay una dicotomía, pero yo creo que se pueden unir, no toda la artesanía. de hecho hay fábricas, por ejemplo, en Portugal, Crialme, que lo que es que produce mucho para Nueva York y lo que hace es eso, tiene unas líneas que están automatizadas y luego tiene una parte que lo acaban diferentes costureras artesanas, ¿no? Entonces quizás también eso es un poco el camino, ¿no? Empezar a reinventar el modelo de producción, ¿no? Cómo tienen que estar los lineales, ¿no? Y cómo se puede rentabilizar pues esas cadenas de producción sin hacerlo de la manera que se está haciendo ahora.
fuerza, incluyendo más al cliente, la personalización, ¿no? O sea, también en eso que decías de esa educación y tal, es verdad que cuando una persona se entiende mejor lo que es su estilo y colabora en la producción de algo que luego va a usar, lo guarda mucho más porque obviamente eso tiene un valor incalculable, ¿no? Entonces, quizás sí, desde luego creo que es la artesanía, porque luego también, cuando hablamos, también hay una cosa, cuando hablamos de el empleo, ¿no? que producen las grandes. Yo estoy viendo la industria, se está optimizando, se está automatizando, y cuando esas empresas empiezan a automatizarse, la gente se queda fuera y no hay ningún programa para reincorporarlas. Y a día de hoy, campaña Ropa Limpia, último informe de 2019, diciembre de 2019, ninguna empresa estaba pagando salarios dignos, ninguna de las 19 que se entrevistaron. Cada uno que lo mire si interesa, pero ¿qué tipo de empleo estamos hablando? ¿No? Entonces, o de ese número 8, trabajo decente, ese no lo es. Entonces, bueno, hay que mirar un poquito, hay que rascar un poquito más, no nos podemos quedar, alguna de las dos creo que lo habéis dicho, ¿no? Que no nos podemos quedar como en algo superficial, hay que empezar a rascar un poquito más. Yo creo que todo es compatible, o sea, tiene que haber artesanía, tiene que haber innovación, por ejemplo, en cocina. En las cocinas, las más altas cocinas, tienen a 60 personas allí metidas y están usando lo último en innovación y no está reñido una cosa con la otra. No. O sea, no están montando claras con la mano. Tienen una máquina que les monta las claras porque es algo que no puedes hacer, o bueno, que no tiene sentido ya que hagas. Que no es necesario. Que no es necesario, exactamente. Entonces lo que hay que hacer es evaluar qué es necesario y qué no es necesario y a lo mejor formar a gente en oficios que no existen ahora mismo. Que a veces nos quedamos que la artesanía tiene que ser mirar hacia atrás, pero en muchos casos también puede ser mirar hacia adelante. Hay oficios que no existen, pues a lo mejor pues lo de abatanar la lana es algo que existe, pero de repente se crea un nuevo material de no sé qué y hay que hacerle un tratamiento que lo puede hacer una persona. Y entonces hay que jugar con todo ello. Lo que se puede hacer es los extremos en muchos casos. O sea, porque un artesano solo en un taller es muy difícil que sea sostenible porque es 1-1. Ese 1-1 es muy complicado. Necesitan ayuda, necesitan apoyo. Y tampoco el que una máquina lo haga todo porque tampoco hay un valor ahí que tenga ningún sentido. Yo creo que tenemos que conseguir, hay que optimizar todo, pero optimizarlo bien. Optimizarlo desde un punto de vista humano, que además los oficios aportan a la persona, eso es como el trabajo. El trabajo te aporta dignidad. Si el trabajo es con las manos, te aporta todavía más dignidad. Es una cosa que se ha perdido, pero cuando tú hacías algo, aunque fuera en el cole, un cenicero para tu padre de cerámica, ese cenicero era como increíble. Y lo que hacías con ordenador nunca va a ser lo mismo. O sea, es así, bueno, a no ser que hagas una película de Pixar, que a lo mejor sí, eso es maravilloso, nos encanta a todos, pero el dar forma a algo, el contacto con los tejidos, el contacto con las cosas, es algo que yo creo que también es lo que se debe enseñar. O sea, los niños tienen que esquilar una oveja. El día que esquiles una oveja no lo vas a olvidar jamás en tu vida, o ardear una vaca, pues nos mandaban a todo eso. El oficio, yo creo que esa es la pena, que es lo que se está perdiendo. Y hay que conseguir más gente que haga esas cosas, porque de verdad, en épocas tan convulsas como ahora, el que tú sepas hacer algo con las manos te puede generar trabajo. Mientras que si yo es que me dedicaba a pensar no sé qué, no sé cuántos, es mucho más complicado. Entonces yo creo que todo el mundo debería, en paralelo a su trabajo, tener un oficio de algo, carpintero, lo que sea. Y entonces eso es muy nórdico, casi todos luego son muy manuales. Pero eso les permite además incluso liberar su mente de cosas, descansar. O sea, yo creo que el oficio, y por eso, el tener ambas cosas yo creo que es necesario. Sí, sin duda, no. Yo creo que también podríamos pensar que a lo mejor deberíamos invertir una parte también en I+D, o sea, estamos que si tantos coches eléctricos, que si los de hidrógeno, que si no sé qué. Yo no sé, a lo mejor estoy perdida, pero no escucho que haya maquinaria industrial, pues lo mismo, que funcione con hidrógeno, que funcione, o sea, creo que esa parte de innovación sostenible de maquinaria, pues también a lo mejor sería un punto a valorar. A lo mejor se hace y yo lo desconozco, porque la verdad que lo desconozco, pero
se habla mucho de los coches, que obviamente contaminan muchísimo, pero bueno, las fábricas también contaminan mucho. Y creo que pues podría también estar unido a la artesanía, o sea, que además esa maquinaria fuera sostenible y que hubiera partes mecanizadas con esa maquinaria y partes manuales artesanas que realmente desarrollaran ese oficio. Los oficios son muy sacrificados también. O sea, yo tengo, por ejemplo, nuestro camisero que lleva 40 años, que es una maravilla cómo trabaja. Tú ves sus manos, están absolutamente destrozadas de portar las camisas y sus hijos no se quieren dedicar a eso porque su padre está 20 horas al día, o porque además es que no, trabaja muchísimo, 20 horas al día, pero está muchísimas horas y con las manos destrozadas y claro, lo ven y además es que cada vez los jóvenes, no todos, pero hay una tendencia de que sean más vagos, o sea, sus niveles de atención son mínimos, o sea, ahora no sé, ayer venía un comisario de moda, que es Eloy Martínez de la Pera, a la tienda y decía, bueno, vamos a hacer un programa de arte urbano y son de 15 minutos porque los jóvenes, enfocado a jóvenes, no pueden prestar más atención de 15 minutos. Entonces, claro, o sea, es que hay muchos melones, con perdón que yo digo mucha expresión, por aquí que abrir y que trabajar. Pero sí que es verdad que tiene que haber una evolución de los oficios y la artesanía y la innovación traídos al siglo XXI, o sea, recuperarlos, que crezcan, que nazcan unos nuevos y que pues a lo mejor este camisero que tiene las manos destrozadas, pues cómo podríamos pues que fuera alentador para las futuras generaciones de quererse dedicar a este oficio, porque no significara tantas horas y tal destrozo en su cuerpo, porque es verdad que para muchos artesanos es que son muy duros los oficios. Quizás esta parte, ¿no?, la pueden recuperar un poco todos los makers, los 3D. Sí. Y sí que hay innovación que está Seguro, sí, yo me acerqué a un salón de estos de maquinaria y están todos, pues eso, con menos energía, menos agua, menos químicos, y todo eso está bien. Lo que pasa es que la coletilla era más y más rápido. Yeah. Estaban hablando realmente de eficiencia, no de sostenibilidad. Que no es lo mismo. Ya, ¿vale? es verdad. Bueno, pero eso se traduce en electricidad, la eficiencia se traduce en electricidad y al final se traduce en consumo. O sea, estos coches eléctricos que no consumen y que no sé qué, para fabricarlos también hay un consumo detrás. O sea, que es que al final la eficiencia también supone ser más sostenible, ¿no? Porque se acortan los procesos, depende cómo se acorten, por supuesto, pero si se acortan bien, o sea, al final es menos consumo eléctrico y al final se deriva en menos contaminación, ¿no? O sea, bueno, creo que hay que hacer, bueno, nos vamos con la cabeza, no sé cómo seréis vosotras, desde luego. Pero realmente, como has dicho tú, aquí hay muchos melones por abrir, hay muchas líneas que trabajar. Antes de irme al turno de preguntas, ellas cambian el mundo, diseñadora, artesana y creadora, innovadora. El motivo es sentarnos aquí. Una conclusión que queráis dejar al público asistente. A ver, bueno, es complicadísimo, pero bueno, una conclusión de todo esto. No queremos acabar nunca. No, yo creo que hay otro camino que nosotros podemos ayudar a que ese camino se haga y que creo que, pues lo siento, como tú decías, tenemos una responsabilidad también, pero todo el mundo la tiene. Es que me hace gracia cuando dicen, no, es que vosotros tenéis que formar, y digo, sí, bueno, claro, y tú a tus hijos, y tú a no sé quién, entonces todos tenemos que formar a todos. Pero que yo creo que sí hay espacio para nosotros, o sea, lo hemos demostrado, 10 años de marca, hay un espacio que no es fácil, pero que se puede hacer perfectamente, o sea, que si lo hemos conseguido hay que ponerle, pues eso, yo siempre digo que convencer uno a uno, o sea, a lo mejor no iremos convenciendo de 50 a 50, pero lo que vamos es evangelizando, o sea, porque el que ya entra en Oteiza o entra en Zubi es que salen que ellos mismos, es como extender la palabra de porque me han contado, no, es muy curioso, porque cuando te tomas el tiempo de formar a alguien así, luego esa gente forma a otros. Entonces, bueno, yo creo que tenemos que seguir teniendo esa ilusión y todos que tengáis, no sé si hay mucha gente aquí que tiene marcas. ¿Tenéis muchas marcas? ¿O no? Uy, o sea, hay una mano.
pues esa labor de contar, de tal, que nunca perdáis la ilusión en hacerlo y que busquéis nuevos objetivos todos los años. Pues como decías tú al principio, cada año nosotros evaluamos qué hemos hecho, qué podemos mejorar. Es un trabajo muy largo y hay que ponerle ilusión además a toda esa sostenibilidad y cada año un poquito más. Pues el año pasado reciclamos papel, pero no lo hicimos del todo bien con el plástico, así que vamos a darle al plástico este año. Yo las pongo a todas ahí en el paredón, a todas que trabajan conmigo, en plan, ¿qué toca este año? Yo, no os preocupéis, os va a encantar. El proyecto es... Entonces, bueno, igual que lo hacemos dentro, o sea, que se puede hacer fuera y yo creo que puede ser muy bonito para todos y que lo contemos y que sigamos evangelizando para que más gente se venga con nosotros. Bueno, yo, te lo paso a ti. A ver, sí, yo creo que eso, lo que estás comentando, Mercedes, es al final Crear cultura, ¿no? crear una cultura Nueva. Y para mí me parece que es fundamental y esa cultura también se tiene que crear desde la formación real, ¿no? Por ejemplo, antes estaban diciendo, en el turno de preguntas hablaban, por ejemplo, de utilizar solo la ropa que ya existe. Vale, pero que sepamos que el 65% de la ropa que existe es poliéster. El poliéster es un plástico. Ese plástico, cuando se mete en la lavadora, desprende microplásticos. Se lo comen Va a los ríos, mares, se lo comen los peces y nosotros nos comemos los peces. Y también lo respiramos y se han encontrado en la placenta de los bebés. Entonces, quiero decir, ¿no? Y eso es el 65% del tejido a nivel global de más de 100.000 millones de prendas anuales que se producen, ¿vale? Entonces, no es algo inocente, inocuo, no, estamos hablando de un gran problema. Entonces, que por querer hacer bien las cosas, que eso, lo que decíamos antes, ¿no? Que queremos esa cultura, pero de verdad rasgando, entendiendo, comprendiendo qué son los límites planetarios, qué es el cambio climático, por qué necesitamos la biodiversidad, ¿no? Entender un poco más, porque si no podemos, sí, ir haciendo cositas, pero al final son tiritas, y no es realmente atajar el problema, ¿no? Igual no estamos yendo, pues eso, a la base del problema. Yo voy a poner un final feliz y voy a decir que aunque hay que rascar, que creo que por lo menos ya estamos en la brecha. O sea, igual hay que abrirla un poco, pero que como positivo creo que bueno, pues hemos tenido el ejemplo anterior de las grandes empresas, bueno, pues esquivando estas preguntas como han podido, pero sí que hay una conciencia. Sí que volviendo un poco a ese tema de las empresas y de las marcas, es que tampoco tiene que haber tantas marcas, quiero decir, no es que yo quiera tener un monopolio, que esto no sé cómo ha sonado, pero es que hay hueco, pero quizás también hay que concienciarse de que no puede haber tantas marcas, de pues, diseñadores que no venden, pues a lo mejor, y que siguen, y que sí, pues no solo porque sus procesos, o sea, no porque a lo mejor esa moda no gusta, bueno, o sea, hay un montón de cosas, ¿no? Pero que realmente sí que estamos en el camino, hay muchísimo camino por andar, hay muchas derivadas por hacer, y en lo que esté en nuestra mano, que recojo lo que tú has dicho, creo que sí que podemos transmitir pues a nuestros clientes, familiares, círculos cercanos y con entusiasmo. Afortunadamente las personas que yo creo que se relacionan con la sostenibilidad y con la conciencia, en general son personas entusiastas, sí, y adoramos mucho, porque si no, no te meterías en si no aguantas. Entonces, bueno, pues que ese entusiasmo sirva para que se comunique y realmente se ejerza el cambio. Pero bueno, remato con que haya estas jornadas y estemos aquí es un síntoma de que estamos haciendo las cosas bien y de una buena salud sostenible, así que sigamos con ello. Así es. Bueno, pues vamos a dar paso a las preguntas, si hay alguna en público, algo que se haya quedado en el tintero. Vale. Y por allí luego tenemos otra, pues tenemos dos y lo dejamos porque es verdad que vamos regular de tiempo. ¿Han dejado el micrófono por allí? Vale, pues Pedro, si no te importa, empezamos por allí y luego lo adelantamos. Hola. Hola, hemos hablado mucho de los oficios y me gustaría, y de la sostenibilidad social que tenéis las empresas. Hay un problema con los oficios y es que son trabajos muy poco remunerados y desaparecen por esa razón. O sea, el camisero que tenéis en Oteiza, no sé, o sea, no hablo de remuneración, pero sus hijos no quieren tomar el relevo a este oficio, y cuando antes sí que lo hacíamos. Vosotras desde las pequeñas, o sea, desde vuestras empresas, ¿tenéis pensado crear pequeñas colecciones
capsule o algo así, para intentar fomentar que se mantengan estos oficios? Por supuesto, o sea, nosotros de hecho incluso hacemos formación, incluso, bueno, hablo del ejemplo del camisero. Yo creo que los hijos del camisero viven muy bien también, es decir, que el camisero tiene un sueldo digno y sus hijos se han acomodado, pero sí que, de hecho, Paul fundó la asociación de sastrería, una asociación de sastrería con el fin de dar más formación en la sastrería, y ya no es un tema de remuneración, es un tema que requiere mucho, además de la remuneración, que requiere mucho tiempo de aprendiz hasta que se llega a ganar dinero. O sea, además de que se paga poco, es que es muy largo y bueno, pues es difícil. Pero sí que hay varios proyectos y que se están haciendo también desde Madrid es Moda, desde la Asociación de Creadores de Moda España, desde ACME, con el Ministerio. O sea, hay bastantes proyectos de formación, y lo de las cápsulas, por supuesto, sí. Yo creo que es algo, de hecho, que está bastante de moda, lo de las cápsulas, intentar fomentar esos oficios y recuperar, como decía ella, recuperar y crear nuevos oficios. Es que al final realmente hay cosas que no están y que hay que concienciar y que hay que hacer y que a lo mejor pueden cambiarse, pero vamos, sí que hay, por lo menos de formación, hay bastante conciencia, aunque es difícil. No sé si queréis añadir algo a esa pregunta. Yo creo que también tenemos que hacerlos apetecibles. Y a lo mejor, si has visto a tu padre toda su vida, doblado, tal, no sé qué, porque realmente sí que habrá gente mal pagada, pero también conozco gente súper bien pagada, ¿eh? Y que no cogen más trabajo porque no les da y te lo dicen tal cual, en plan, no, si es que a mí no me da, yo ya, y se van de vacaciones, empezando por mis costureras, que las quiero mucho, pero vamos, no perdonan su semana de no sé qué, su semana de no sé cuántos, y están encantadas. Entonces, pero por ejemplo sus hijos no se quieren dedicar a ello, y la verdad es que ellas, francamente, entran a trabajar a las 11 de la mañana porque les viene mejor ese horario, salen a las 9 porque lo prefieren, o sea... conciliación también. Exactamente, ¿no? Ellas incluso concilian mejor, porque luego a mediodía hacen una parada de 3 horas porque tienen que hacer la comida a su marido, a sus hijos, o sea... Ellas se organizan como les da la gana, y la verdad es que yo creo que eso debería ser como más apetecible, ahora que todo el mundo se queja de todo eso, y además con un trabajo que ellas se lo organizan, y entonces yo creo que quizás volvemos a lo mismo, la gente se ciega por cosas que cree que van a ser mucho más bonitas y mucho más tal, y no se dan cuenta que la que está en su taller con sus horarios y su vida y cosiendo está viviendo muchísimo mejor, ganando más dinero, pero bueno, a lo mejor no queda tan bonito en Instagram. Y más calidad de vida también. Sí, y más calidad de vida en muchos casos, o sea, y además son sus jefes. O sea, yo de verdad creo que es que no se lo hemos contado bien. Tienen, yo creo, que la idea eso de la abuela que no dejaba de trabajar, y yo creo que ahora hay gente que yo creo que deberíamos contarlo también, en plan, lo bien que viven. Yo un día les voy a hacer un reportaje a las costureras porque vais a flipar. Yo quería hacer una pequeña pregunta porque Gemma ha dado un dato importantísimo. Ha dicho que se presentan 100.000 millones de prendas al año. Se producen 100.000 millones de prendas. ¿El anuales. dato es estimado o es un dato constatado? Bastante fiable. No, en el mundo, a nivel global. Es de la Fundación Ellen MacArthur, un informe que salió de New Textiles Economy en el 2018. Y es bastante fiable, otros lo van corroborando. ¿Y se supone que incluye desde el abrigo de Hermès hasta la camiseta de Calvin Klein, o no? Sí, 100.000 millones de prendas, sí. Y luego, de hecho, hay una parte que eso sí que está menos estudiado, que es aproximadamente un 30% que no llega a venderse nunca. Es ese sistema tan acelerado, ¿vale? Y un 30% no se llega a vender pues porque no entra en el momento, no se ha empujado lo suficiente con el marketing, whatever. O no gusta, efectivamente. Y eso se destruye sin haber sido nunca utilizado. ¿Se destruye? Sí, se quema. Sí. Último repunte, ¿esos 100.000 millones de prendas son al año o por temporada? Al año. Al año. O sea que se supone que aproximadamente son 50.000 millones por temporada. A lo mejor se vende más en invierno que en verano, dependiendo del continente. Vale, perfecto. O sea, nos creemos, o sea, podemos ir a buscar el dato que tiene entidad, ¿no? Fundación Ellen MacArthur, informe del 2018 de New Textiles Economy.
Perfecto. Y ahora la pequeña reflexión. Es un tema que habéis desarrollado muy bien y que a mí me interesa desde hace muchos años. De hecho, puede que sea el tema que más me interesa. Y habéis estado ahí un poco como volando sobre él y falta la línea de Ecuador que lo parta por dos. Voy a echar, sencillamente, porque tenemos muy poquito tiempo, una cerilla a un bidón de gasolina. Oh. En términos estrictamente económicos, la artesanía puede ser asumida por el lujo, no por el prêt-à-porter. El prêt-à-porter no puede asimilar la artesanía porque se queda fuera del mercado, a menos que llamemos prêt-à-porter a Chanel. La artesanía que vosotros dos representáis se mueve mucho más cómoda en la esfera del lujo que en la esfera del prêt-à-porter. En la esfera del prêt-à-porter estáis condenados a ser siempre residuales, mientras que en el lujo nunca discutirían vuestros precios de escandallo. Si os empeñáis en ser prêt-à-porter, estáis fuera del mercado. Solo tenéis una pequeña posibilidad, es empeñaros en ser lujo, con una pequeña advertencia también de muchos años de reflexión. Para sobrevivir haciendo artesanía se necesita marca. La artesanía sin marca tampoco tiene sitio en el mercado. Lo siento. Bueno, yo creo que nosotros somos prêt-à-porter, nosotros fabricamos todo en España y nuestros precios son los mismos que puede tener una cadena como Sessun francesa que fabrica en Asia. Y somos rentables. Entonces, y lo nuestro es prêt-à-porter. Lo que pasa es que, claro, yo compito con Cézanne, Sessun, todas estas marcas francesas que no fabrican nada más en Francia, pero mi precio es el mismo y mi margen está bien. Entonces, creo que sí hay una forma de hacerlo, sí que hay fábricas, sí que a lo mejor lo que no podemos hacer, que eso es cierto, o sea, no puedo determinados materiales, no puedo usar cashmere. Es muy difícil que yo pueda hacer un jersey de cashmere y venderlo a ese precio. También es verdad que la mayor parte del cashmere que hay en el mercado no es un cashmere bueno, pero bueno, eso también nos daría para una charla larguísima de por qué hay un cashmere de un precio y por qué hay un cashmere de otro. Pero a lo mejor lo que decía al principio, hay cosas que no puedo hacer. Entonces, en vez de empeñarme en hacerlas mal, pues me tiro a lo que puedo hacer. El tema del poliéster, pues intentamos, no siempre, o sea, no puedo usar sedas, tengo que usar poliéster en mucho caso, pero también intentamos que una parte sea reciclada. Podemos hacer algo, o sea, podemos competir un poco. No, no con la cabeza. Yo creo que sí. No porque no llegáis a la publicidad, no llegáis a las tiendas templo, no llegáis a la comunidad. Yo he llegado. Nosotros hemos vendido en Le Bon Marché, hemos vendido en Anthropologie, hemos vendido en Japón, en todas las principales cadenas. Eres la única molécula. Pero mi bolso vale 80 euros. No creo que sea lujo mi bolso. Sí que es verdad que es una bolsa que... No puede estar hecha a mano. ¿Cómo que no? A mano no. Bueno, con la máquina de coser, una costurera. Entonces no es lujo. Hay gente que cree, y esto, perdón, que estoy aquí, Solo hecho a mano. de aquí porque no puedo ver ningún problema, hay gente que cree que los bolsos de Loewe son lujo. Y no, son moda. Y son moda porque los hacen en Getafe. Si los hiciesen en Serrano, esquina con Goya, y cada bolso fuese hecho desde el principio hacia el final por un artesano, que es lo que luego nos vende la publicidad, yo creo que eso solo lo puede cumplir, y tengo ya mis dudas, Hermès y Chanel. Por debajo de 6.000 euros, eso no puede ser verdad. Entonces, si metes una máquina de coser, ya no es artesano. No, porque la sometes a un tiempo. Esa señorita que está cosiendo en esa máquina no puede ir cuando quiera al cuarto de baño, ni puede levantarse a estirar las piernas. No, está sometida a un proceso que mide los segundos, porque como alguien ha mencionado antes, si te vas de los segundos te sales. O sea, el bolso llega a una máquina, esa máquina le hace una operación y luego viene otro carrito y se lo lleva a otra persona que No. En nuestro caso no es así. Nuestra costurera hace el bolso entero. Tenemos nuestras 5 costureras. ¿Ese bolso que tú vendes por 80 euros lo hace una persona? Sí. ¿Una misma persona? Sí. Celeste o Agripina o Almudena, sí, en su taller en Almonacid del Marquesado, Cuenca, y se imprime en Granada, con un tejido que hasta hace muy poco venía de Cataluña. Ahora mismo ya no existe ese telar, es una pena, lo vendieron y ahora el telar no está en Cataluña, está en otro sitio, pero bueno, sí estando en Europa.
y ellas tienen su propio taller. Es más, tienen parada para media mañana, comida y una merienda cena que preparan entre ellas, porque son grandes cocineras. ¿Y tu bolso vale 80 euros y se vende en Internet o en una tienda física? En ambos sitios, y en multimarcas, y en el Corte Inglés. Entonces, creo que sí que hay una forma de hacerlo. Pero creo que, lo que decía, yo me tengo que escalar. Quizás nunca llegue a ser un monstruo de esos, pero yo misma me autorregulo y digo, pues bueno, esto es la producción que pueden hacer, esto es lo que puedo llegar, esto es el tamaño que va a tener mi empresa, y a lo mejor no sueño con ser Hermès, a lo mejor sueño con eso, pues si llego un día a 10 millones de euros y tengo un equipo de 20 y tantas personas y 3 talleres, eso es a lo que llegaré. ¿Y cómo has conseguido vender un bolso de 80 euros en el Corte Inglés? Con comunicación. Hay que meter mucha comunicación. Okay. Y nosotras mismas, como marca, y bueno, te dice igual, hay que meter mucho sueño. Y la comunicación te sale baratísima, claro, porque si no el bolso no sale 80 euros. La hacemos nosotros. Muchas gracias. Patricia. Bueno, muchísimas gracias. Creo que habéis despertado conciencia y de verdad, Patricia, María, tenéis que organizar otra jornada para ir más paso a paso, porque hay muchas cosas de las que hablar, muchas cosas que hacer y entender también hacia dónde va la evolución. Muchas gracias, un placer escucharos y muchas gracias a los asistentes. Hacemos una breve pausa y nos encontramos de nuevo a las 4. Recordad que tenemos 2 mesas redondas muy interesantes esta tarde. La primera sobre economía social, han venido asociaciones de distintos puntos de España, y una mesa después sobre universidades y la formación, sobre lo que decía esta mañana de la necesidad de ecologizar los currículum. Así que nos vemos aquí a las 4. Gracias.